Bienvenidos a De Todo para Todos, un espacio creado para conversar sin miedo sobre temas que muchas veces se quedan en silencio. En este podcast, tras las cadenas del silencio, hablaremos de experiencias reales, aprendizajes de vida y especialmente de un tema muy importante, el abuso y cómo prevenirlo desde temprana edad. Nuestro objetivo no es generar miedo, sino crear conciencia, informar y ayudar a que más personas sepan reconocer señales, poner límites y buscar ayuda cuando sea necesario. Creemos que hablar de estos temas es una forma poderosa de protegernos y de proteger a quienes más lo necesitan. A través de historias, reflexiones y consejos, queremos construir un espacio donde la información, el respeto y la empatía sean protagonistas. Si este tema te toca de cerca, recuerda que no estás solo o sola. Hablar, escuchar y aprender juntos puede marcar la diferencia. Así que ponte cómodo, abre tu mente y acompáñanos en este episodio, donde cada conversación tiene el propósito de informar y prevenir y apoyar. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de Todo para Todos, un tema nuevo. Vamos hoy a tener un poco de reflexión acerca de este tema tan fuerte que vamos a tratar hoy. Hoy le doy la bienvenida a Marcela. Bienvenida, Marce. Con Marce nos conocimos en una obra de teatro de ella y ese va a ser el foco de esta historia de hoy. Entonces, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante encontrarse con personas que piensen igual que uno y que busquen de una u otra forma dejar un mensaje para la juventud y para las personas que de una u otra forma no tienen una manera de que los escuchen. Hoy es 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Abuso, en contra del abuso a la mujer. Entonces, bueno, no importa cuándo vaya a salir este podcast. No sabemos, en contra del abuso y la violencia de la mujer. Sin embargo, lo estamos haciendo hoy, enfocado precisamente en este día que se conmemora y esperando que cada día sean menos las mujeres maltratadas y abusadas. Sí, la idea de hoy es alzar esa voz en primera persona, como tenemos acá Marce. Ella hizo una obra de teatro muy fuerte, ya más adelante nos va a contar el foco total y el objetivo y de a dónde nace este tipo de historia tan fuerte para tu obra de teatro. Y como dices tú, hoy es un día muy especial, aunque la gente lo normaliza. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando detrás de cámaras. El tipo de violencia, el abuso sexual, el abuso físico, emocional, se está normalizando. Sí. A veces creemos que ese volumen de mujeres o de niños o no sé, de tantas personas abusadas se está reduciendo y no. Cada vez aumenta porque sigue haciendo el silencio más fuerte que el alzar la voz. Entonces, cuéntame de esa historia. Bueno, tras las cadenas del silencio nace pues por muchas razones. Es una cantidad de historias de muchas mujeres, de muchas Fabianas en el mundo que pasaron por mi vida y que llegaron a mi vida por una misma razón. Fuimos todas abusadas en algún momento de nuestra vida. Entonces, esto me llevó como a pensar en buscar una voz de protesta. Yo conocí el teatro por sanación para mi vida y pues esta nueva carrera fue la que me permitió también tener una apertura y pensar de alguna manera en mostrar estas tristezas y esta vida que vivimos todas estas mujeres a lo largo de la historia, que somos muchas más de las que pensamos, pueden ser 8 de cada 10 mujeres en un hogar. Sí, el índice es demasiado alto y más triste sí, aún que es en el núcleo familiar. El 80% de abuso sexual explícitamente se presenta en el hogar sí, de una persona cercana. Es así. Entonces, pues nada, yo pensé en ponerlo en las tablas de la manera más dolorosa y más explícita posible, para que el mensaje tal vez fuera claro. Algunas veces disfrazamos las cosas, entonces si tú te crías en una familia donde no usan un lenguaje adecuado, entonces las mamás nos enseñan qué es la cosita, qué la florecita, la importancia del lenguaje exacto, ¿verdad? Entonces empezamos ahí, o sea, no vamos a decir que nuestras mamás tienen la culpa, pero al final es como no sabíamos que utilizar un lenguaje correcto
era una forma explícita de poder protegernos o salvaguardar nuestra seguridad, pues aquí empieza toda esta cadena De errores. de malas decisiones. Eh, Han sido muchas las mujeres que yo he encontrado en mi vida, o sea, yo me puedo sentar en un bus. Eso me causa curiosidad porque normalmente el que una persona exprese un tipo de situación de esta índole les cuesta mucho. O Sí. sea, ¿por qué? Porque se sienten culpables. Sí, correcto. Se vuelven victimarias cuando realmente son las víctimas. Entonces, ¿cómo empiezan a llegar ese tipo de mujeres o personas a contarte a ti esas historias? Mira, yo fui abusada a mis 15 años por un medianamente desconocido. Era una persona que vivía en mi casa y lo oculté durante muchos años. O sea, jamás en la vida se lo conté a nadie. Si mi mamá ve esto hoy, se va a enterar hoy. Imagínate. Pero en algún momento me di cuenta que no era correcto callarlo porque dañaba una parte importante de mi vida y también como que de una u otra forma yo me culpaba porque me pasó este tipo de situación. Y cuando decidí empezar a contarlo, ¿sí? Sin el tabú de decir es que no es mi culpa, ¿sí? O sea, yo ni ¿Cuándo liberaste esa culpa? yo no ¿En qué momento? yo no llevaba falda corta, yo no sé qué, yo no iba por la calle de noche, o sea, todas estas culpas que le Que te producen a las imponen. mujeres Ajá. cuando tienen un abuso, pues yo tenía las mías, no sé cuáles serían, como que de pronto existía, por existir me pasó. Por ser mujer. Entonces, no, yo no sé, pasé situaciones, relaciones, cosas y la misma vida, de pronto el teatro, encontrar otros ¿En qué edad ámbitos. entras a involucrarte en el tema del teatro? Llevo unos 8 años involucrada con el teatro y el teatro. El teatro es un lugar para sanar, definitivamente. Es el psicólogo que no pago. Entonces, en este momento es que yo empiezo a darme cuenta que se puede contar. Claro. Entonces empiezo a contarlo a mis amigos, de pronto le hago un comentario a una persona, a otra, y en algún momento esto para mí se vuelve una conversación tranquila, como cuando tú le cuentas a alguien que te pusieron los cachos, de la misma forma. Pero esta recepción, cuando yo le cuento a alguien, normalmente si es una chica, siempre me contesta, A mí también me pasó. Algunas reaccionan muy fuerte, lloran, de pronto jamás en la vida habían contado esta historia, de pronto nunca se habían dado la oportunidad de compartir ese mal momento, sí, porque al final uno dice como que eso no importa ni el detalle, ni cómo pasó, ni cuándo, ni con quién, sino simplemente decir yo también viví este abuso. Unas viven el abuso un día, otras durante muchos años, otras todavía lo viven, pero al final es como una forma como decir, bueno, yo puedo estar al lado tuyo y me siento segura y de una u otra forma también no estoy sola, ¿sí? Entonces, claro, se te vuelve una cadena de muchas chicas. Es como gestionar una red de apoyo de esa misma condición por la que pasaron. Seguramente sí, es una forma como decir, bueno, no estoy sola, ya no me tengo que callar, o por lo menos tuve la oportunidad de contárselo a alguien más. Está muy bien. En mi obra ha pasado que no solo mujeres, sino también hombres han manifestado su dolor y su tristeza porque también fueron abusados en algún momento. Luego de la obra también me han buscado, nosotros hacemos una actividad al cierre que es como que si dejas una nota, si quieres decir algo, si quieres contar algo, y nos han contado historias fuertes sobre su abuso y sobre sus cosas. Y no importa el ámbito, no importa la razón social, el estrato, la posición económica que tengan, todos han pasado por esto y a mí me parece algo absurdo, ¿sí? Yo no fuerte sé. Y doloroso que en este momento, hablamos del 2025, tenga un índice tan alto y que aún así volvemos a lo mismo. La persona se sienta culpable y le dé miedo alzar la voz. Sí. Esta historia, empezando por tu propia historia, porque tuviste esa mala vivencia, desafortunadamente,
¿Y cuánto tiempo lo tuviste en silencio? Más de 20 años. Imagínate. O sea, 20 años para poder hacer esa sanación interna y tomar la fuerza de decir, hey, aunque yo pasé por este tipo de circunstancias, tengo que decirlo y sacarlo. Sí. Cuando empieza la obra de teatro, antes de eso, tú me dices, Fabiana es la protagonista, vamos Sí. a enlazar la obra de teatro, Fabiana es la protagonista de esa obra de teatro, donde pasa por cualquier cantidad de cosas que para muchas personas es normal. Sí. Y hablamos de eso, de algo tan sencillo como el no nombrar las cosas por su nombre y decorar cosas porque eso conlleva a otro tipo de situaciones. Sí, Y de ahí se aumentan las cosas. Hablamos también del tema de que un abuso casi siempre es de alguien cercano, de familia o de lo que hablamos en tu caso de la casa. O sea, tú me dices que nunca lo dijiste, o sea, hasta este momento ni siquiera tu mamá sabe. No. Entonces imagínate toda esa cantidad y de pronto cuántas personas más tuvieron que pasar por ese tipo de situación y pasar en silencio. Sí, es un tema que a mí me cuestiona muchísimo porque este silencio es lo que hace que esto no pare, ¿sí? Entonces es como muy normal que, o sea, no sé de qué manera o qué tipo de ideología o mentalidad debe tener un ser humano para entender que de una u otra forma tocar a un niño o a un adolescente en contra de su voluntad está incorrecto. O el hecho de decir que porque, no sé, ya de grande te tomaste un trago, pero ya no quieres estar con esta persona, así estés de novia con él, pero no quieres, es Ya es un como abuso. entender que no, pero entonces, ¿qué pasa con los niños, con las niñas? Ellos ni siquiera entienden qué pasa, ni siquiera entienden qué están haciendo y muchas veces este abuso viene acompañado de juegos, de otro tipo de cosas disfrazadas, donde el niño malinterpreta lo que está o no haciendo, muchas veces se vuelve, sexualiza su Cotidiano, vida, sí, exacto. si se sexualiza su vida, entonces crece con una cantidad de problemas emocionales, psicológicos, sexuales, ¿sí? Que ni siquiera comprende, ¿sí? Alguna vez una chica me decía como que ella no podía tener una vida sexual normal Sin pensar. porque su vida sexual se desarrolló desde muy niña en un ambiente muy violento, ¿sí? Entonces para ella la única forma de satisfacción sexual que tenía era una forma violenta. Si tenía una pareja, pues entonces cómo le transmitía este tipo de cosas y de qué manera, claro, ella viene abusada desde los 5 años como hasta los 15, o sea, no tiene forma ni siquiera de decidir qué le gusta porque eso fue lo que sexualmente le educaron. O sea, cómo sexualizas también un niño de 5 años, cómo lo victimizas al final, porque un niño no sabe, o sea, creería que no tiene uno el pensamiento sexual para decir, me gusta X, Y, hombres, mujeres, no me gusta, lo que sea. Y venir en este camino del abuso y encontrar muchos silencios, que de puertas para adentro todo es perfecto y entonces la familia feliz. Sí. Entonces tengo mi papá, mi hermano, mi primo, mi padrastro, mi abuelo. Muchas veces hasta las mismas mujeres son abusadoras de sus propios hijos. Sí, o sea, esto no es un tema de, es que son los hombres, no, es la sociedad. Como tal, sí, general. La sociedad que está, no sé, está marcada por algún tipo de cosa. Posiblemente esta cadena, esto es una cadena que no termina, ¿sí? Entonces, sí, pues, no se justifica, pero posiblemente es que una persona que fue abusada por eso tiene como esa tendencia a seguir en este proceso, En ¿sí? este proceso. O malinterpretan de qué manera se transmite el cariño. O sea, no sé, de pronto un tío con una niña, con su sobrina, entonces piensa que idealiza a esa niña como una mujer perfecta, pero sigue siendo una niña, ¿sí? Y la sigue viendo así, pero en algún momento ella va a tener una transformación y él sigue idealizando algo que no es, y aquí viene un abuso. O sea, versiones hay un montón. Yo decidí no tener hijos porque dentro de las cosas que a mí me generaban más ruido era esto, ¿sí? ¿En serio?
Esa Sí, fue una de las cosas que te sí, marcó para sí, decir, para no quiero decir, hijos. no, yo no quiero hijos, yo no quiero traer hijos a una sociedad donde yo no los pueda proteger, donde yo no los pueda cuidar, ¿sí? Yo pensaba en mí, decía, pues yo ni siquiera estaba sola, ¿sí? Y me pasó, no, yo no era una niña que vivía descuidada, yo siempre tenía una persona que estaba pendiente de mí y sin embargo me sucedió, ¿sí? Ujú, Entonces es como, claro, para este tipo de cosas se necesita un minuto, ¿sí? exacto. La niña que vivía a una cuadra del colegio y la mitad de la cuadra la cogen y se la Ujú, llevan. Entonces, dentro del colegio, sí, un o sea, baño, cualquier cosa, sí. sí, o sea, momentos hay todos Todos los momentos son vulnerables lastimosamente. y no tienes tú tampoco tienes como una protección para Una decirles, certeza de que no va a pasar nada. no les va a Exacto. pasar. Entonces yo decía, no, definitivamente no. Tengo pues, obviamente muchas sobrinas, sobrinos, pero pues sobrinas que me generan como ese ruido, como ese miedo a que ojalá no les pase, ¿sí? Lo que te digo, estamos en una sociedad bastante extraña, donde cualquier persona que se vea normal puede ser tremendo Sí, abusador, total. ¿sí? Entonces no es como, no llevan un aviso acá, es cualquier persona teniendo un imaginario sexual diferente o no sé qué les lleva a pensar ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde nace Fabiana. Fabiana son todas las niñas y niños abusados que pueden imaginarse en la historia. Eh, ella tenía un imaginario de papá perfecto, donde su papá la hizo ver siempre como que todo era un juego. Y su mamá posiblemente también de una u otra forma fue ciega porque quiso, ¿sí? Porque quiso serlo. Entonces, esto lleva a Fabiana a tener una vida compleja, difícil, a entrar en unas crisis emocionales muy fuertes, depresiones, posiblemente drogas, Todo lo que excesos, conlleva un tipo todos de esos abuso. excesos, llevándola a terminar en un manicomio muy joven, porque ella no logró, Sanar, ni hacer su proceso adecuadamente, o no, sea, y volvemos a lo mismo, muchas mujeres, muchos hombres, porque no hablamos, o sea, hablamos en general de sí, personas con abuso, mm, tienen un abuso y es tanto el dolor que les causa que ni siquiera lo pueden expresar. Entonces empiezan a tapar ese tipo de situación con otra cosa peor, con otro sí, tipo de adicción, con sí, otro tipo de sustancia, porque generalmente lo que hacen es eso, no voy a hablar, entonces voy a consumir para quedar en silencio, para olvidar, borrar ese recuerdo o que no se va, pretender olvidarse. o pretender olvidar, entonces empieza el tema del alcohol, de las sustancias psicoactivas, del cigarrillo, o sea, tantas cosas que se vuelven adicción y que lo que hacen es acumular un iceberg porque solamente se ve la punta y debajo está totalmente todo el problema. Sí, así es. En la obra de teatro, el día que yo estuve viendo la obra, lo que tú dices, había muchas personas que se sentían identificadas y es triste, o sea, es triste tener que ver que una persona refleja ese dolor en una obra de teatro de esa Sí. manera, que su forma de sanar y la forma en que le tocan ese hilo sensible es una obra de teatro. Pues bueno, así nació. Esa era la meta uno, obvio, sanar yo. Eh, pero también es como venir y ponerle un granito de Cuando arena. hiciste esa obra, tú tenías claro que era para sanar tu Sí. proceso y tu entorno. Buscábamos llegar a un mensaje o llevarle este mensaje como a las personas posiblemente que se vuelven ciegas ante una realidad tan obvia, pero de una u otra forma, la primera vez que la presentamos, descubrimos que era una obra de teatro para sanar en comunidad. Ujú, Esta obra la dirige Natalia Albarracín, ujú, que ella está haciendo una maestría en la pedagógica y está también muy enfocada hacia el tema al abuso ujú. infantil. O sea, este es como va a ser Súper, su su tesis. tesis. Entonces, enfocada al teatro, evidentemente. Pero entonces nos dimos cuenta de eso. Entonces dijimos, bueno, encaminemos y cada presentación y cada función que tenga tras las cadenas del silencio, que sea esto, una apertura para que sanemos
nos libremos como de este peso, nos demos cuenta que no somos culpables, que no era porque yo estaba ahí entonces me tocaba, no, sino que simplemente también son circunstancias que uno no puede evitar, ¿no? Si yo hubiera sido más fuerte, si yo hubiera sido, no sé, creo que es fuerte porque pienso como en el beneficio de poder escaparse de una situación de esas, Sí. ¿sí? Pero si piensas en un niño, pues entonces como se lo dibujaron diferente y como a Fabiana se lo pintaron que era un juego y que todo era tan normal, entonces pues ni siquiera se dan cuenta que tienen Ni que siquiera correr. es consciente de que tiene que protegerse. Exacto, entonces aquí es donde viene el punto crucial dentro de este entorno social y es no cerrar los ojos ante este tipo de cosas. Yo sé que existen muchas alarmas y muchas banderas rojas que nos advierten y que si somos muy atentos nos damos cuenta de que hay un abuso dentro de una familia. El comportamiento, la reacción de los niños, cómo se comportan respecto a un adulto, como la reacción que tienen ante los hombres, mujeres y demás. Todo ese tipo de cosas, si nosotros estamos un poquito más en la pausa y paramos un momento y estamos más atentos a este tipo de situaciones, nos vamos a dar cuenta que definitivamente pasa algo. Estamos en una sociedad donde la mamá, el papá, todos tienen que trabajar para sostener una familia, pero también busquemos un lugar seguro y no estemos tan confiados de nadie, ¿sí? Yo digo, con la vida de un niño uno no debería estar ciego ante nada y ante nadie, porque pues mira, si el papá es capaz de abusar a su hijo, así uno ame a este ser humano, pues uno ama a un ser humano X, pero este ser humano también es un monstruo y se convierte en un monstruo cuando abusa de su hijo, de su hijastro, de su hijastra, ¿no? Sí, o sea, ese tema es tan delgado, o sea, que Sí. uno no sabe hasta el límite ni dónde llegar, porque, o sea, lo que tú dices, no se puede confiar en nadie. No. Lastimosamente no se puede confiar en nadie, uno no puede confiar un niño, una niña, a nadie. Uno no sabe qué No. viene detrás de cada adulto o de cada persona. Y es muy triste porque, mira, yo no sé, pero a mí, mi entorno familiar fue siempre con mis abuelos. Sí, ellos estuvieron toda la vida conmigo y fueron quienes me cuidaban mientras mi mamá trabajaba. Y pues cuando ellos no estaban, pues mi mamá estaba siempre. Pero igual hay muchas familias disfuncionales, hay mamás que tienen que dejar a sus hijos en un jardín, con la Exacto. vecina, con el señor de la esquina. Sí, entonces como bueno, tratar de garantizar aunque sea un mínimo y no confiarse todo el tiempo. También es muy importante como enseñarle un lenguaje claro a los niños, porque pues ahí tú le enseñas, digamos, a un niño como que no te toque nadie, que no permitas que nadie te bese, que no te abusen, que está dentro del mismo lenguaje infantil que puedes usar con ellos, pero si el abusador es su papá, entonces Exacto. uno Se hasta supone que qué el que punto, tendría que protegerlo es el que lo está abusando. pero hasta qué punto entonces tú permites si el niño tiene una advertencia donde ese no tocar, no permitir está afuera, ¿sí? Entonces es como también como que su cuerpo sea un lugar seguro, independiente de que sea la mamá, el papá, lo que sea, que se maneje de una forma como lo más delicado posible y lo más sutil posible, pues no volviéndonos unos enemigos del planeta, pero sí pensando siempre como en no dar la oportunidad para que exista algo de Alguna maldad, posibilidad de de que maldad. suceda algo. Sí, no sé, supongo que es eso. Yo veo como los entornos y las niñas y los niños, todo lo que han vivido, y pienso, claro, son demasiado vulnerables y siempre los llevan a situaciones demasiado extremas y para ellos es tan normal, para ellos es como, pero es que mi papito me quiere, Claro. pero es que mi abuelito me Viene compra. de todo el tema también de esas carencias emocionales que hacen sentir que el abuso es merecedor. Si él hace eso no es porque me quiere, es porque igual es mi papá, es mi abuelito, es mi tío, es lo que sea. Entonces hay como esa línea errónea de lo que es realmente el amor hacia otra persona.
Y crean ese, y pasa mucho, mira que uno ve las niñas, digamos, sentadas en las piernas de los tipos, de todo eso, aunque parezca, porque mucha gente dice, ay, pero es que ustedes ya todo lo sexualizan. No, no es de esa manera. Pero es así. Es que el niño de pronto no tiene ninguna intención y lo hace de la manera más sana, pero el adulto no. Sí. Y si el adulto tiene esa conducta, créeme que eso es automáticamente una luz verde para esa persona, contra una niña o contra un niño. Entonces esa línea del tema del abuso, o sea, es demasiado fuerte. ¿Qué quiero yo acá como enfocar y que enfoquemos nosotras dos hoy? Es ese proceso de sanación. ¿Cuál es la forma más fácil de que una persona pueda salir de eso, de expresar, de no sentir esa culpa? Mira, nosotras con Nathan, la investigación que hicimos durante todo el tiempo para la creación de la obra, lo que detectábamos es que cuando o sea, todos somos un mundo, ¿no? Uh-huh. Pero adicional a eso también hay una situación de qué manera fuiste abusada. Claro. ¿Sí? No es lo mismo el abuso recurrente durante X cantidad de años, de pronto abusan solo cuando es niña. Hay otros abusos que avanzan hasta su adolescencia, o el abuso de una vez, o el del desconocido que pasó en la calle, o el señor taxista o conductor, bueno, todas las historias que podemos encontrar todos los días en las noticias. Todos somos un mundo diferente, entonces venir a decir que esta es la fórmula secreta para poder sanar, creo que no, pero dentro de lo que podríamos dar como herramienta, usar como una herramienta, es definitivamente no callarnos, ¿sí? Entiendo, yo no pasé por esa situación porque yo nunca denuncié, yo me callé totalmente, pero digamos el activar el código rosa, activar el código rosa, ir a un médico, ir a medicina legal. Claro, es una situación supremamente incómoda porque al final vienes vulnerada y te terminan vulnerando más porque tienes que entrar a un psicólogo confirmar, forense, comprobar, o sea, vienes de un dolor y te van a chuzar otra vez más ese dolor. Pero entonces también es como, pues es la única forma que tenemos para que esto no siga sucediendo, ¿sí? Porque si nos quedamos callados, pues entonces, ¿qué pasó con mi abusador? Pues cuántas niñas más abusó en la vida, ¿sí? Yo creo que si lo hizo conmigo, lo hizo con muchas. Si hubiéramos podido cortar esta cadena, ¿sí? Entonces como esta herramienta es como no nos quedemos calladas, pidamos ayuda en la persona que más confiemos, ¿sí? La mamá, la hermana, una amiga, ¿sí? Es una situación súper incómoda, pero definitivamente yo digo que no vale la pena callarse, sea la persona que sea la situación que sea, no somos culpables, ¿sí? O sea, no es porque tú tenías una falda corta, porque tú estabas ahí, porque fuiste de noche, porque nada. Independiente de que yo me pare en una esquina toda una noche a ver la luna, eso no le da derecho absolutamente a nadie a tocarme una pestaña. Entonces, llevar a esas instancias para que las cosas se hagan de la mejor forma, para parar estos abusos. Si es una vaina cíclica dentro de una casa, pues entonces también es como pues tomar una decisión también de buscar un adulto externo fuera de mi núcleo para que me acompañe y sea partícipe de esta denuncia, porque al final posiblemente dentro de mi hogar me van a juzgar o van a decir que tengo una situación particular o me estoy inventando cosas, o bueno, no sé qué tantas situaciones pueden haber dentro de una familia, pero seguramente si fuiste abusado dentro de un hogar es porque hay una familia disfuncional de todas las formas, ¿no? Exacto, hay una con mamá unas ciega, carencias, exacto, bastante altas. Hay una mamá ciega, una persona más abusadora, pues el hermano, el primo, el abuelo, lo que sea, pero hay una familia ciega al final, porque yo digo que esto se nota, ¿no? Tú cuando vas en un bus y, no sé, esto pasaba hace algunos años, ya a mí no me pasa, pero iba uno en un bus y un tipo te tocaba la cola y uno ¿qué hacía? Uno se escondía, se avergonzaba. Claro, se intimidaba. Uno sentía que uno era lo peor del mundo porque
un desconocido lo tocó, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿No? Ahora hay chicas dentro de esta comunidad que de una forma u otra levantan la voz y dicen, no voy a permitirte que me hagas, no voy a permitirte que me maltrates, no voy a permitirte que me abuses, ¿sí? Aquí estamos con una ley un poco muy laxa y bueno, venimos de un país machista, ¿sí? O sea, nada que Bastante. hacer, nosotros somos de familias machistas y nosotras, viniendo en esta transformación, somos machistas sin quererlo. En muchas situaciones, sí. Claro, total. Y entonces es como a veces uno dice como, ay, pero ¿para qué se deja pegar? No, pero ¿por qué le pegó? Claro. ¿Sí? Ese tipo de cosas es lo que uno trae en la cabeza con los años y con el tiempo y pensando de otra manera y tratando de trasegar ese tipo de historias de nuestras abuelas que vivieron sometidas a un matrimonio que no querían. A un matrimonio forzoso, 12, 13 años, o sea, ajá, exactamente. sin poder tomar ni siquiera una decisión de vida. Entonces, venimos en una transformación que posiblemente las generaciones que están adelante de nosotros vayan a poder disfrutarlo un poco más. Espero que sea así. Pero sin embargo, pues claro, está en nuestra responsabilidad, en la de cada ser humano, tratar de dejarle un granito de arena para que esta chica que tiene su miedo, pues también se sienta protegida, ¿no? Yo algunas veces he sentido o veo una chica vulnerable en un transporte público o algo así y no sé, de pronto me siento más valiente que ella o la veo tan Para frágil protegerla, sí. que yo salgo y la protejo, ¿sí? Entonces es como ese tipo de cosas, yo digo la violencia cero, independiente de la situación que sea, creo que la violencia no se contesta con violencia, pero sí como cuidar, estar ahí, tratar de, ven, aléjate o, ¿sí? Protegerlas, entre nosotras mismas ayudarnos, no juzgarnos, ¿sí? No. Qué importante es eso. Si entre nosotros mismos no nos juzgáramos, creo que sería más fácil que las personas pudieran expresar sus emociones y sus sentimientos, porque esa es otro prejuicio que hay todo el tiempo. O sea, si le pasó eso fue que algo hizo, Sí. o quién sabe qué estaba haciendo. Y normalmente como se presenta en términos dentro de familias, dentro de núcleos de el esposo de la tía, el esposo de la prima, el sobrino, o sea, cosas muy cercanas. Entonces, eso genera, por evitar el conflicto familiar, es mejor juzgar y atacar. Sí, pero es mejor uno tener la familia que uno elige y no la que le tocó. Entonces, en este caso, yo no sé, yo invito a todo el planeta a que si pueden tomar la decisión de salirse de un lugar de abuso, no es fácil. Yo supongo que salir y huir también de esto no será fácil. Tomar ese tipo de decisiones, sí. Pero posiblemente a largo plazo será la mejor decisión que han podido tomar, ¿no? Si tienen un criterio y se dan cuenta, están siendo vulneradas, están siendo abusadas de cualquier manera. O sea, es clarísimo que una penetración no solamente es un abuso, abusos hay de todas las formas, ¿no? Sí. Entonces, solo que te pidan una foto, ese tipo de cosas, o que te falten el respeto metiéndose a la habitación, que lo vean a uno sin ropa, o bueno, mil versiones para el abuso. Desde que yo no estoy de acuerdo, todo para mí es un abuso. Y eso también hay que dejarlo claro. Sí. Porque la mayoría de personas piensa eso. Abuso, entonces abuso vamos hasta la parte de penetración. Y no necesariamente hay que tener acceso carnal. No. Entonces yo creo que todo viene como de cultura y de enseñanza, de aprender a nombrar uno las cosas como son y segundo, los actos que uno no quiere, simplemente no tienen por qué pasar, no tienen que hacer las cosas. En este momento, no sé, ahorita detrás de cámaras hablábamos sobre dos situaciones específicas que tú me decías que son súper fuertes y precisamente hoy en el día del tema de la no violencia contra la mujer, me decías que habías visto una entrevista de un caso muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, uno se cuestiona en el caso de que se supone que la mamá es quien protege a su hijo y siempre va a ser así, o sea, mamá es mamá, pero no siempre pasa eso. Pues mira, es que si tú analizas en una familia donde hubo un abuso de una niña, ¿sí? Su papá o su padrastro, su hermano, o cualquier miembro de la familia, tuvo un abuso recurrente, pues la mamá estaba absolutamente ciega,
¿sí? Entonces, claro, pues vas y miras o evalúas qué pudo haber pasado. No juzguemos, pensemos o preguntémonos qué pasó con la mamá, cuál era el motivo por el cual ella no se daba cuenta, o si se daba cuenta porque se callaba, ¿sí? Entonces es como, bueno, dentro del entorno El tipo de emocional, situación. de la vida que ella tiene, ¿sí? Ujú. También sometida a un hombre, posiblemente amenazada, o posiblemente con una carencia de afecto, con un miedo a quedarse sola. Esta mamá permite este tipo de cosas, ¿sí? O sea, yo siempre me pregunto como, ¿por qué razón se cayó? ¿Por qué razón no protegió a su hijo? ¿Por qué razón permaneció ahí? ¿Sí? Toleró un tipo de situación como esa que es tan grave. Total. Es más, mira, el vínculo más fuerte que uno tiene en su vida, pues evidentemente es el de la mamá. Y si la mamá de uno se da cuenta de todo, de si uno está bien, si está mal, si está enfermo, si le duele, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a dar cuenta de un abuso? ¿Cómo no se va a dar cuenta de ese tipo de cosas? ¿Qué momento de su vida está la mamá también? ¿Qué está pasando la mamá para que no se dé cuenta? ¿Cuál es la relación que tiene con este abusador? ¿Ella también está siendo abusada o ella también fue abusada? ¿Sí? Si estamos hablando, digamos, de un abuelo o del mismo hermano. Ujú. Han salido historias de este tipo en estos días donde la chica fue abusada por su papá y por su hermano durante Mm. toda la vida, y el día que levanta la mano la mamá le dice que La está ataca. loca. Ujú. Entonces ahí date cuenta, la mamá también, independiente de que haya permitido un abuso, también es una víctima, ¿no? Ujú. Yo no sé si sea buena o una mala persona, pero yo creo que emocionalmente uno tiene que tener alguna cosa en la cabeza mal, muy dañada, para uno juzgar a su hijo, ¿sí? Y no darle la oportunidad de que realmente le diga a uno la verdad, ¿sí? Yo creo que debe haber un 1% de posibilidades donde una mujer se inventa que la abusaron. Sí hay casos, pero es muy Claro, reducido. claro, yo no sé en qué porcentaje, Ujú. pero el tema es, si yo vengo y cuento que me abusaron, o un niño viene y dice, me tocaron, ¿sí? Un niño no es consciente de que es bueno o que es malo. Ujú. Un niño es consciente y dice, es que este me hizo tal cosa, ¿sí? Este me dio un beso, este me puso, este me quitó, ¿sí? Así como el niño te cuenta que le robaron un dulce, que le robaron el Sí. juguete, así mismo de esa manera manifiesta un abuso. Entonces, si el niño te está diciendo algo sin tener absolutamente nada de maldad en su cabeza, pues escúchalo, ¿sí? Y también como las mamás como que busquen un blindaje en su hogar. Yo entiendo que uno como mujer también puede rehacer su vida si no le funcionó la relación con uno o con el otro. O sea, eso es transparente. Pero una cosa es la vida sentimental de una mujer y otra cosa es la seguridad de sus hijos. Entonces, como que blinden un poco como ese tipo de cosas, independiente de quién sea, blindar a sus hijos, creería que también es importante. En este momento, ¿no? Porque también yo he tenido muchos casos en el consultorio donde la mamá es el verdugo. O sea, se convierte en el verdugo, tolera y siempre lo que hablábamos, hay una línea roja que siempre se activa. Sí, O sea, si las personas ajenas a ese núcleo se dan cuenta, es imposible que una mamá no se dé cuenta de eso. sí, total. Es más, y también como que generan ese tipo de situaciones de que, bueno, entonces vamos a dormir los tres, sea con el papá, con el padrastro, independientemente. No, hay cosas que no se pueden permitir. No, báñate con el papá. Obviamente hay límites de límites, ¿sí me entiendes? Uno Sí. no puede llegar a los extremos de que no, es que el papá, porque hay un vínculo. Pero ¿hasta dónde se puede manejar ese tipo de vínculo y de privacidad y de intimidad y decirle, no está bien que lo hagas? No quiere decir que tu papá sea, no, no, simplemente no está bien. Sí. Entonces son esas líneas delgadas donde a veces lo que te digo, tengo muchos pacientes donde llega y me expresa la niña o el niño y yo, ¿y tu mamá dónde está? No, ella estaba acostada al lado. Dormíamos los tres. Mm. Entonces a veces uno dice, en qué cabeza cabe eso? O sea, ¿en qué cultura
generarían un tipo de maldad de ese tipo. ¿Y qué humanidad tenemos en este momento donde normalizamos todo? O sea, imagínate, ya nos acostumbramos todos los días a ver en las noticias, en escuchar en la radio, abuso no sé qué, se encontró niña no sé qué, niño no sé cómo, colegios. Recientemente tuvimos el caso, nosotras, Sí, es cierto. La niña del jardín. de la niña del jardín. Entonces, sí, yo pienso que la ley está un poco flexible aún en el país, por ejemplo. En Chile, por ejemplo, son un poco más duros. De pronto en Europa, en algunos países, están siendo un poco más duros respecto al tema. Y de una u otra forma, todos los seres humanos tienen como una prevención para comportarse de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces allá te meten a la cárcel si le das un piropo a una chica en la calle, ¿sí? Porque la chica va y te lleva y te denuncia. Te denuncia, sí. Entonces, ese tipo de cosas es posiblemente lo que nosotros hemos permitido. En algún momento, pues tú simplemente decías como, qué incómodo, ahora es como, espérate, pero ¿por qué me faltas al respeto? ¿Qué ¿sí? pasó? Pero no éramos ni siquiera conscientes de que eso era una falta de respeto, Total. que un tipo X viniera y nos dijera sí, lo que se le ocurriera, total. ¿sí? Entonces, para nosotras era como muy, muy normal, entre comillas, pero entonces en algún momento nos hicieron ver que, oye, pero es que es un total desconocido que está dando una opinión sobre tu cuerpo, Sí. o te está diciendo que quiere hacerte algo, ¿sí? Entonces, claro, en ese momento es donde uno dice, oiga, ¿verdad? Sí, esto está mal. ¿Qué está pasando? Sí. Esto está mal, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar y cuántas situaciones tuvimos que vivir para darnos cuenta de que un piropo también está mal? Iniciando. Está mal, está mal. Entonces, todo este tipo de cosas es como, ¿por qué la ley es laxa? Pues porque nosotras mismas o todas las personas abusadas de una u otra forma han tenido que silenciarse, ¿sí? Y los que no se silencian, tristemente, las juzgan. Entonces es como prepararse emocionalmente fui abusada, pero también voy a prepararme emocionalmente para salir a encontrarme con una cantidad de gente ciega, ignorante, que me juzga a mí por algo que no, de lo que no soy responsable de esto, no soy responsable de lo que me pasó, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a llevar, vuelvo e insisto, la violencia no es la solución, pero no callarnos también sí es una solución, ¿sí? Y es doloroso y es difícil, pero creo que es el camino correcto. Tú ahora abre ese espacio a alzar esa voz a muchas mujeres que quizás en su momento fueron a verla, ya no está, me imagino que la volverás a sacar en algún momento. El otro año. Vuelve a salir para que estén pendientes. Y tú me decías que el teatro fue la forma en que tú te pudiste quitar esa máscara y como mostrar ese dolor y esos sentimientos que pues generó todo ese tipo de situación por la que pasaste. ¿Qué le aconsejarías a todas estas mujeres que están pasando por ese tipo de situaciones o personas, porque también pueden ser hombres, para poder salir de todo eso, quitarse esa máscara? Yo problemas de relacionamiento nunca he tenido, pero definitivamente sí he tenido grandes problemas para hablar sobre mi vida personal. O sea, no le doy detalles de mi vida absolutamente a nadie porque siempre he tenido como esa protección. Esa protección, claro. Cuando yo entro al teatro, pues el mismo teatro me va permitiendo ser otra, ¿no? Entonces, jugar a ser otra o arriesgarme a hacer cosas que yo en mi vida normal jamás haría, también como que me dio otras posibilidades de jugar a muchas cosas, ¿sí? Y en el día que yo me di cuenta que había que escribir esto y que eran tantas historias que ya tenía en mi cabeza de tantas mujeres abusadas, de todas las edades, de todos los colores, sí, o sea, era una cosa bastante fuerte porque te estoy hablando de niñas, adolescentes, la chica que iba en la calle, la que su novio la abusó, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ahí fue donde Tras las cadenas del silencio viene y abre una puerta que es como darte una mano para que te puedas sanar. Yo no sé si cuando vayas a la obra no te rompas, posiblemente sí, ¿sí? Pero ese romperse es volver
a ser otra, ¿sí? A como romper ese caparazón que tenías donde escondías tus cosas y por fin te puedes dar cuenta que puedes estar en un lugar seguro donde nos pasa a todas, ¿sí? Y es mucho más común de lo que parece, ¿sí? Y es doloroso, pero entonces cuando se ven reflejadas en Fabiana, dicen, yo también debí hablar, yo no debí callarme tantos años, yo no debí permitir esto, ¿sí? O yo debí haber hecho tal. Entonces yo digo, bueno, ya pasó, ¿sí? Si llegas en el momento en que te están abusando, pues bueno, estás a tiempo. Pero si ya pasó, es buscar sanarte, no eres culpable, no fuiste tú la persona que buscó este abuso. Entonces también permítete ser feliz, librarte de esto. Yo creo que eso le afecta a uno emocional, espiritual, sexualmente durante toda la vida, pero, pero también es como somos sobrevivientes, ¿sí? Y yo ya sobreviví a esto y a mí esto no me va a arrumbar. No sé si yo fui una antes o después, porque lo que te digo, yo no estaba tan adulta, yo no estaba adulta cuando me sucedió. Entonces no sé qué hubiese cambiado en mí si no me hubiera pasado. Pero seguramente si no me hubiera pasado, hoy no estaría aquí sentada hablando, hablando por todas las mujeres que han vivido esta situación y como llamándolas a decir tranquilas que no están solas. Tristemente hay muchas más que seguimos callando y que la única forma para poder sanar y para poder avanzar y posiblemente para mejorar nuestra parte espiritual y nuestra tranquilidad emocional es poder contarlo. Si no quieren contarlo en público, pueden escribir una carta, no sé, mándenle una carta al Papa, buscar a Messi, herramientas, sí. busquen un psicólogo, escriban una obra de teatro, escriban una película, escriban un cuento, o sea, creo que opciones hay muchas, ¿sí? Cada cual seguramente puede encontrar cómo sanarlo de una forma o de otra. A mí el teatro me encontró y esta es mi forma de sanar, de liberar, de llevar esta voz a muchas más Fabianas en el mundo. Y pues nada, esta obra yo espero que trascienda fronteras, trascienda países. Lo va a hacer, te vas a acordar que después de mucho tiempo vamos a hablar otra vez, ¿te acuerdas de...? Sí, porque todo esto genera eco. Sí. Y esa es la idea principal de este episodio del día de hoy, que genere eco de todo este tipo de situaciones por la que pues lastimosamente tuviste que pasar, genere eco para que otras personas puedan evitar pasar por ese tipo de situaciones. El entender que sí se puede sanar un tipo de situación, porque muchas mujeres y hombres creen que no, que después de un abuso ya se perdió la vida, ya no voy a volver a hacer nada, ya ninguna persona me va a querer, empieza todo ese tema de autoestima, empieza todo ese tema también de la parte sexual que es tan conflictivo después de acercarse, de tener una pareja y sentir como que no se ha sanado ese episodio tan maluco que pasó, ¿cómo me va a acercar o cómo le decir a mi pareja por la situación que pasé? Sí. Entonces, el día de hoy lo que queremos es como enfatizar eso, de que sí se puede lograr, sí se puede sanar, sí se puede hacer todo el proceso y se puede continuar y volverse esa voz o ese eco para muchas personas por lo cual lo están pasando. El también crear y prevenir a muchas personas. A veces yo siento que la gente es muy confiada. Sí. ¿Cierto? Pasan de confianza, o sea, uno ve casos o ve mamitas o todo eso de que cuídeme el niño de tal lado y uno dice, venga, independientemente de que sea una señora. Sí, claro. Porque uno no sabe dónde va a estar el abusador. Es aprender a prevenir y a estar como en ese punto de, hey, no, si lo puedo evitar o puedo evitarle a mi hijo que esté con tal persona independientemente de quién sea, lo voy a hacer. Sí, disminuir el riesgo, porque fíjate, por ejemplo, no sé, un abuso en un colegio. Pues se supone que en el colegio están seguros, pero es una profesora cuidando 40 niños. Sí, total. Que donde mientras la niña fue al baño, el otro más grandecito la usó. Sí. Entonces, no sé, creo que no estamos seguros en ningún lugar, pero posiblemente también es como generar como este diálogo con los niños de decir como, si tú percibes un peligro, huye. Si
sientes alguna cosa, aléjate, aléjate, alza la voz. cuéntame, exacto. Y decir como todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que piensa mal y reinarás, porque Total. es un tema tan delicado, porque al final en cualquier momento le puede suceder. Es asegurar que sus niños estén en un lugar seguro. No los pueden tener 24/7, es Encerrados. obvio. Sí, porque también tienen que vivir, eso es otra cosa. Ajá. Cuando los quieren sobreproteger al 1000 por 1000 en una burbuja Sí. y que no los toquen, no los miren, no los salen. No, es que enseñarles a prevenir. No podemos hacer nada más Sí. como padres, o sea, ya lo demás se sale de las manos. Una buena comunicación posiblemente puede ayudar bastante. Y pues nada, también es como confiar en que la buena energía de la vida de ese niño o de esa niña los proteja y no, pues tampoco no les pase nada, ¿no? Porque no están exentos de otro tipo de situaciones y otro tipo de peligros. Sí, es verdad. Entonces, hoy principalmente la fecha, o sea, todo coincidió, sí, porque veníamos organizando mucho tiempo y aquí y allá no nos daba, y precisamente hoy nos dio, y creo que todo en la vida tiene como una línea. Total. Entonces, hoy es alzar la voz. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por contarnos tu historia, por permitirnos también ser parte de ese proceso de sanación al expresar, para que otras personas también pues prevengan todo este tipo de situaciones. Te honro, porque realmente pocas personas son igual de valientes. No creas que es nada fácil pasar por todo este proceso, contarlo, y más aún, crear una obra de teatro para visibilizar a las demás personas situaciones por las que pudieron haber pasado y lo normalizaron. Sí. Mil gracias, invítalos a todos a tu obra de teatro. Bueno, pues una invitación muy cordial a ver las cadenas del silencio. Las redes sociales del teatro son Colombian Dream Teatro, mis redes sociales son Marcela FP99, para que me sigan y estén pues muy conectados con las funciones que hacemos teatro social todo el tiempo, buscando ser un poco más, levantando la mano a la sociedad de toda la realidad que está pasando. No solamente hablamos de abuso, hablamos de todo un poco. Pero nada, cordialmente invitados. Muchas gracias igual por la invitación, por siempre las puertas abiertas tus puertas. Acá. Esto es una cadena de favores, dicen por ahí. Sí. Y entonces es muy lindo replicar este tipo de historias, permitirnos exteriorizarlas y también permitir que otros que no tienen voz, pues por lo menos que nosotros podamos hacer un poquito de eco, sí, en estas personas que no tienen voz. Muchas gracias por la invitación. A ti, Marce.